El primer ejemplo fue que se puede todo, que se puede hacer todo. Las mujeres de su generación, la mayor parte tuvieron que elegir entre tener una familia y tener una profesión. Mi mamá no eligió porque lo quería todo. Mi mamá dijo muchas veces, debe estar grabado por ahí seguramente, mi mamá dijo muchas veces, eran 3 mujeres y 2 hombres, como hermanos, y mi mamá decía que mi abuelo decía que sus hijos hombres habían nacido todavía en la época donde los hombres mandaban, pero que sus hijas mujeres ya habían nacido en la etapa del feminismo. Y mi mamá nos contaba que ella manejaba tractor a los 15 años, mi abuelo era un ingeniero, entonces ella manejaba tractor, o sea, te digo, era muy echada para adelante, digamos, ¿no? Si yo cierro los ojos y digo, ¿cuál es la mamá que recuerdo cuál es la imagen que tengo de kinder, primaria, secundaria, quizás prepa? Mi mamá corriendo a la hora de la comida y llegando, perdón, no sé qué hay, nada más tengo que echar 2 llamadas, pero ahorita me siento a comer con ustedes, meterse, regresar, comer, ya me voy, y salir corriendo. O sea, llegaba a comer, llegaba a cenar, en friega, digamos, pero estaba, esos cachitos, eso que podía, por eso digo que hizo milagros. Mi niña, mi adolescente y mi joven se quejó muchísimo de esos cachitos que le robaba a la vida profesional para estar con nosotros, pero llegaba a comer, no se perdió un festival del Día de las Madres, fue presidenta de Sociedad de Padres de Familia de la escuela primaria donde estuvimos. Fíjate, mi madre decía que yo fui la que la metí en el camino del feminismo, porque en efecto yo desde muy joven en la universidad empecé a meterme en grupos feministas y compraba la revista Fem y la llevaba a la casa y etcétera, etcétera. Y ella también educó a su hija feminista, digamos, o sea, también me pasó el mensaje, digamos, de que teníamos los mismos derechos. A nosotras sí nos tocó la conciencia de que teníamos que hacer algo para que pudiéramos contar sin ser discriminadas. Cuando entramos a la facultad éramos apenas 5 mujeres en toda la generación de prácticamente 80 alumnos de primer ingreso. A mi ejercicio profesional y por qué estudié arquitectura, pues puedo decirte que yo soy hija de planificador. Soy hija de una de las personas que hizo más del 50% de la infraestructura agropecuaria del país. Entonces, pues estuve acostumbrada a viajar por todas partes del país y a darme cuenta de la importancia que tenía poder planear haciendo, poder prever lo que iba a suceder y tratar de que sucediera un poco mejor. La doctora era amiga de mi tía, de una hermana de mi mamá, desde que ellas eran también jóvenes madres, ¿no? Mis tíos impartían clases de artes plásticas para niños en la escuela Guadalupe Victoria. Entonces ahí mis tíos fueron profesores de los hijos de Manina Chávez y de Carlos Ortega, y desde entonces tuvieron una entrañable amistad que perduró a lo largo de muchísimos años. Entonces yo la conozco por mi tía y después me la topo nuevamente en el Colegio de Arquitectos de la Ciudad de México. Yo fui secretaria ejecutiva del colegio, entonces allí pues digamos que nos volvemos a reconocer de algún modo, y después cuando yo empiezo a trabajar aquí en la facultad, yo fui secretaria técnica del Centro de Investigaciones en Arquitectura, Urbanismo y Paisaje, y allí pues nuevamente en este espacio donde nos topamos en la unidad multidisciplinaria casualmente las personas, ahí me volví a encontrar a la doctora Estefanía Chávez. Pues siempre muy gratos los encuentros con ella, con mucha calidez, mucha amabilidad. Yo digo que es un cariño heredado por esta relación familiar, ¿no?
pues ella se fue enfocando al urbanismo porque era lo que quería hacer, ¿no? Estudia arquitectura, termina la carrera y después empieza a trabajar con pues varios de los arquitectos que estaban encargados de hacer los planes reguladores en México, ¿sí? Y entonces ella desde ese momento empieza a impulsar junto con otros colegas la creación de la licenciatura, pero pasaron muchos años porque los arquitectos oponían resistencia, ¿sí?, a que se creara la licenciatura. Ella empieza a participar también a nivel internacional, va a la primera cumbre que se hace por parte de Naciones Unidas de ONU Habitat, ¿sí?, representando a México. Entonces esto es algo muy importante y muy trascendental porque aparte es una mujer, ¿no?, pionera también en esta representatividad de México a nivel internacional. Y así continúa en esta lucha hasta que logran en 1985 que se cree la licenciatura de urbanismo. Antes de eso, en el 69, la doctora fundó la Asociación Mexicana de Arquitectas y Urbanistas, la AMAU, desde donde también hizo una labor impresionante pues yo creo que de vinculación y de unión de las mujeres. Entonces ahora se habla mucho del papel de la mujer, pero podemos ver que la doctora Estefanía fue realmente una pionera y una fundadora de estas organizaciones que han trascendido los años y continúan en la actualidad vigentes y luego se fueron conectando a nivel internacional. Entonces allí también tenemos toda esta importancia de su trabajo. Desde luego, con el paso de los años se le reconoce esta labor en la universidad, se le otorgan varios premios, el premio Sor Juana Inés de la Cruz, ¿sí? También, bueno, llegó a ser profesora emérita de nuestra universidad, porque precisamente su labor fue extraordinaria, ¿no? Y aunado a eso, también cumplió una función a nivel ciudad, ¿no?, a nivel país. Ella fue delegada en Xochimilco, como sabemos, y también pues asesoró a muchos gobiernos e incluso a presidentes de la República. Entonces, muy enérgica, pero también muy modesta, porque realmente tampoco iba por ahí vanagloriándose de lo que hizo, ¿no? A mí me tocó tener la suerte también de conocerla como jefa en la delegación Xochimilco. Llegaron los años, fines de los años 90, y ella, el jefe de gobierno, en ese entonces, el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, la designa. Fue la última de las últimas delegadas, todavía designada en ese entonces por el jefe de gobierno, y el ingeniero decide que ella venga a gobernar Xochimilco. Y de repente me dice la maestra: oye, ven, quiero platicar contigo. Sí, maestra, ¿cómo no? ¿Cómo no? Yo iba porque quería hacer un proyecto de asentamientos urbanos irregulares, que pudiéramos tener un contrato, y salí al mediodía con un contrato, pero como jefa de departamento ahí en la alcaldía. Recuerdo muy bien que dije, bueno, ¿y qué pasó? Si yo venía por una cosa. Bueno, la maestra en 30 minutos, con 4 llamadas, que ella tenía la dualidad de llamar 5 o 6 veces a las personas al mismo tiempo, ya me había contratado y yo ni cuenta me había dado. Y bueno, me acuerdo perfectamente que fue una administración de parteaguas, es decir, los xochimilcas se encontraron con una visión de una mujer, primero, la maestra era una mujer de baja estatura, igual que su servidora, que llegaba, pero igual que si daba las clases en la licenciatura, entraba con sus taconeos a la alcaldía, me acuerdo muy bien, era un pasillo muy largo, y tenía a las señoras burundangas, que eran las señoras del mercado Xochimilco, afuera de su oficina, golpeando por todos lados y diciendo, es que aquí no nos resuelven. La maestra llegaba con un temple increíble, todos aquí estábamos pero muy preocupados, ¿qué iba a pasar? Escóndanla, guárdenla. La maestra llegaba con un temple y decía, a ver, jóvenes, me acuerdo muy bien que decía eso, y desarmaba a las burundangas, era increíble, porque todo el mundo esperaba el golpe generacional, el golpe social, y de repente pues ella llegaba y desarmaba y ya nos llamaba al cabildo, al salón de cabildos, y empezaba, a ver, aquí Plan Lago y el área social, y las van a atender. Trataba de entender a la otra persona, y sobre todo en el caso del pueblo Xochimilca, que tienen usos y costumbres. Eso me acuerdo muy bien que cuando llegamos lo primero que hizo fue formar un grupo cultural que tratara de entender el contexto en el cual estábamos entrando. Eso fue una innovación para la cultura de los
Xochimilcas, porque además ustedes vayan y la gente sigue hablando de Estefanía Chávez Barragán en Xochimilco. El proyecto que estoy terminando es sobre las huellas ecológicas en la zona de Huehuetoca hasta Zumpango, ver cómo estamos afectando al medio ambiente. Entonces, de ahí, ya que me gradué, trabajé para el metro y después me invitó la maestra Estefanía a trabajar con ella, a ser parte de su equipo en la delegación Xochimilco. Y le hablé para felicitarle y me dijo, oye, qué bueno que me hablas, había perdido contacto contigo, te quiero invitar a ser parte de mi equipo. Digo maestra, aunque todos sabemos que era doctora, porque se me hizo costumbre, primera, y segunda, porque me parece muchísimo más amplio y reconocible el título de maestra, porque nos enseñó no solo del urbanismo, no solo del trato a los políticos, no solo del trato en los eventos, sino pues en nuestra vida en general. O sea, de verdad fue una maestra en todos los aspectos de la vida. Recuerdo muy bien también situaciones muy delicadas en Santiago Tulyehualco, en donde hubo una afrenta muy fuerte, y recuerdo muy bien que la primera que quiso ir y fue al lugar fue la maestra Estefanía. Me habla por teléfono domingo 7 de la mañana, me dice, mijita, estoy yendo rumbo a Xochimilco, era delegada, porque van a linchar a un hombre que lo tienen amarrado a la bandera, ¿no? O sea, se robó 2 coches, lo agarró la gente de Xochimilco, que eran de armas tomar, lo amarraron a esta bandera y lo van a linchar, ¿no? Y quiero que me digas qué onda con la astrología y lo que me puedas decir, ¿no? Entonces rápidamente saqué mi compu y no sé qué, y le dije, ¿puedes no ir? O sea, porque vi que el asunto iba a estar bien rudo. ¿Puedes no ir? Me dijo, no puedo no ir. No puedo no ir. Si yo no voy, matan a este hombre. Y se dirigió a la plaza. Estaban realmente enardecidos los santiagos tulyehualquenses, y bueno, pues la verdad es que ella llegó, intentó calmar. En aquella ocasión sí fue muy difícil, tuvieron que intervenir otras autoridades. Le dije, bueno, pues entonces no respondas provocaciones, no te trates de tirarle línea a nadie, etcétera, etcétera, etcétera. Desamárralo y vete, ¿no? O sea, lo que puedas, no entres en conflicto. Y llegó solita y se bajó en la plaza y desamarró a un hombre en medio de un tumulto de gente, y se subió al coche con la camisa rasgada y trepó al hombre y lo llevó a la delegación. O sea, lo llevó a donde lo fueran a juzgar, pues, o donde a lo que tocaba, pues, ¿no? Pero esa era mi mamá. Esa era mi mamá. Y la maestra decía, pero esta es tu casa, el espacio público y Xochimilco es tu casa. Al final de la administración la querían, la quisieron los asentamientos humanos, la quisieron los productores, la quisieron los del grupo de Xochimilcas Unidos. O sea, realmente rompió paradigmas. Yo he trabajado después de ella con cualquier cantidad de servidores públicos y nunca he encontrado esa calidez, ¿no? Ese regaño también, que de vez en cuando dice uno, me merecía eso, tiene razón. En el caso de la administración pública, puedo decir que también rompió paradigmas, porque le tocó una administración en donde pocas mujeres eran delegadas. De hecho, le tocaron fueran 2 delegadas en aquella administración, y arquitectas. Había un grupo de arquitectas delegadas, ellas eran solamente 2, y la maestra hacía su grupo. Y bueno, en el tema de la administración pública, también buscaba que hubiera esa calidez y que pudiera tener el reflejo la administración pública de alguien que se preocupa por la persona que está administrando. Es decir, no solamente llena un espacio, políticamente hablando, sino también permite que la persona que está siendo administrada o en donde está uno llegando, pues pueda tener un conocimiento del tema. Le preocupaba mucho que las mujeres leyeran, por ejemplo, que todo el mundo se documentara,
que tuviera un conocimiento en el tema productivo, en el tema administrativo. La licenciatura la hicimos porque quienes creemos en nuestra profesión sentimos que está muy necesitada de quien sepa de ella. Que hay muy pocas personas que ejercen la carrera sabiendo todo, o yo diría casi nadie hay que sepa todo lo que se tiene que saber. Tuvimos que esperar mucho tiempo para que hubiera un acuerdo y un director valiente que estuviera dispuesto a hacer una carrera que no le estaba quitando trabajo a los arquitectos, sino que estaba preparando a profesionales que supieran hacer urbanismo. Yo le he dedicado mi vida a 3 cosas: a la UNAM, a mi marido y a mis hijos. Me siento muy satisfecha como académica. En mi matrimonio con el arquitecto Carlos Ortega Viramontes, que ya son 60 años de casados, y por supuesto con mis hijos. Las mamás siempre sentimos que nos falta tiempo para todas las actividades, pero uno tiene que tratar de hacerlo y la sociedad tiene que ir aprendiendo a adecuarse a que todos, no nada más unos, sino que todos le dediquemos tiempo a todo para que podamos ser padres, ser compañeros, ser amigos, ser maestros, siempre ser alumnos y aprender a ser parte de un equipo y organizar o dirigir un equipo dependiendo de lo que le toque a uno. Yo fui asistente de la doctora Estefanía Chávez durante 4 años, me parece, de 2016 a 2019, más o menos, un poco antes de que dejara de dar clases. La apoyaba con su asignatura de urbanismo multicultural. Básicamente pasaba la asistencia, le leía las preguntas. La doctora Estefanía englobaba muchísimas cosas personales, profesionales, fue un pilar para la licenciatura y eso siempre me quedó muy en claro. Sobre todo los de mi generación y más abajo, pues vieron una etapa, una faceta de la doctora, pero el carácter mental era enorme, era muy grande. La relación que tenía contigo por ser tu maestra, sino la relación que tenía por ser mujer de cierta época, de cierto estrato social. Toda la cultura que ella tenía siempre la sacaba a relucir, pero no con un aspecto desdeñoso, sino siempre en este afán de compartir. En algún momento hubo la oportunidad de ser becaria como alumna por dar una revisión a uno de sus libros sobre planear haciendo en el ámbito local, su experiencia como delegado de Xochimilco, y para mí fue grato poder leer las experiencias de la primera edición y poder llevarla a una segunda edición que se logró. Y pues fue increíble, la verdad, de trabajar con la doctora era tedioso un poco a veces, porque ella era tan perfeccionista en lo que hacía, que era de no nos vamos a ir hasta que esto esté bien hecho, y si no está bien hecho, pues no hay que presentarlo. Platicando de la doctora Estefanía y todo el legado que hizo, ella fue mi maestra muchos años, y la verdad me parece que era una mujer adelantada a su tiempo. Platicaba mucho sobre temas que en ese momento no entendíamos como estudiantes y que mucho después siguen mermando y siguen saliendo a relucir de pronto en nuestras actividades profesionales. El papel de la mujer, que ella recalcaba mucho, ser incluyentes, de salir a campo, de ver la realidad, de identificar por qué se dan las cosas, ¿no? Un poco como estos teóricos del urbanismo a nivel internacional que señalan que la complejidad no necesariamente es caos, ¿no? Es interesante, justo ella platicaba pues de salir, de hablar con la gente, de darse cuenta de cómo se configuraban las diferentes relaciones en la ciudad y ser más integrales. Bueno, ella fue la fundadora de la carrera, o sea, lograr eso implicaba una gestión y un impulso importante a una disciplina que en México pues fue de las primeras carreras, ¿no? La UNAM fue de las primeras universidades que tuvo esta carrera de urbanismo y que en otras partes del mundo tienen una relevancia impresionante, entonces sí posiciona al país como un líder a nivel regional. Pues bueno, yo desde el 95 estuve como ayudante de profesora con ella
en otras asignaturas dentro de la facultad. Y fue todo un periodo de enseñanza, aunque para ella y yo compartíamos la idea de que siempre éramos aprendices constantemente, ¿no? Que eso no se pierde, y yo creo que ella hasta los últimos días en que estuvo compartiendo, que yo compartí con ella la asignatura, pues aprendíamos mutuamente, y eso fue un regalo que ella me dio, ¿no? Esa apertura de no ser siempre ella la que está enseñando, sino que a veces nos decía, como yo se lo digo a los alumnos porque es realidad, pero pocos lo reconocen, de que uno aprende de todos y todos los días, ¿no? Bueno, ella lo marcaba como una solidaridad entre mujeres, ya después ella lo nombraba sororidad. Yo he de decir que fui muy ignorante de esas cosas y muy recalcitrante a entenderlo, ¿no? Porque ella decía, el siglo XXI va a ser el siglo de las mujeres. Y yo, malinterpretando las cosas, decía, no, tiene que ser una visión distinta, no es de supremacía de un género sobre otro. Y bueno, la pluralidad de nuestra universidad ya implica la inclusión de otros sectores socioculturales, que es importante también entender la dinámica. Y en esas pláticas estábamos en los últimos meses que yo compartí con ella. Muy, muy abierta, muy luchadora, y justo por abrir espacios para las mujeres. Yo creo que la máxima impulsora de la licenciatura fue Estefanía Chávez. Nos conectó con algunas, en ese entonces, delegaciones políticas para hacer trabajos reales, o con municipios como por ejemplo en Orizaba, en Veracruz, también trabajar muy directamente con ello, estar presente en la cuestión de los cabildos, una cuestión más ejecutiva, ¿no? No el sentido político, aunque también fui testigo de ello. La maestra tenía una personalidad muy intensa, tenía una personalidad muy arrolladora, a pesar de que era una persona de estatura no muy alta. La verdad es que cuando entraba a un lugar llamaba la atención. Era una persona muy alegre, hablaba fuerte, y que eso hacía que le pusieras tu atención en ella. Se vestía muy bien, siempre la vi muy, muy bien vestida, con sus pañoletas y con su ropa. Y la verdad es que era una persona que imponía, que tenía una personalidad que imponía a los demás, y que cuando hablaba siempre daba clase, de lo que fuera daba clase. La maestra siempre fue una firme creyente de que las mujeres haciendo equipo somos mucho más fuertes y más poderosas que trabajando solas. En algún momento yo la acompañé a Veracruz a presentar su segundo libro, y fue maravilloso ver cómo con esa vocación, con ese amor, presentaba ese libro en Veracruz, en la Universidad Veracruzana. También con arquitectas, ella siempre buscaba que las arquitectas hiciéramos equipo. Ella creó la AMAU, la Asociación Mexicana de Arquitectas y Urbanistas, sabiendo perfecto que arquitectas y urbanistas podemos hacer un equipo, podemos hacer una simbiosis trabajando, podemos hacer ese equipo que como mujeres nos representa, y tenemos ese sello. La AMAU nace en 1968. Yo entré a la AMAU en 1998, o sea, 30 años después. Las fundadoras fueron maestras mías, algunas aquí en la licenciatura. Empezamos a ir a AMAU cuando empezamos a trabajar en Xochimilco, porque la doctora era presidenta de AMAU, bueno, fundadora y presidenta en ese momento de AMAU, y nos invitó a todas las compañeras urbanistas que estábamos colaborando con ella en la delegación, nos invitó a asistir. Firmamos el acta constitutiva de la AMAU, es parte del Colegio de Arquitectos, y se hizo para visibilizarnos, para que los compañeros arquitectos vieran que las mujeres también estábamos haciendo cosas igual de importantes que ellos.
Pues AMAO para mí hoy día sigue siendo un espacio sororo. Otras cosas que permiten saber que las mujeres tenemos que cumplir en este momento un papel importantísimo. Y ese papel importantísimo se refiere a saber que no somos señores, que estamos ejerciendo una profesión igual a la de ellos. Y en el 69, cuando ella está cursando junto con la maestra Irma Cuevas la maestría en urbanismo, la primera generación de la maestría en urbanismo, pues ella y la maestra Cuevas platicaban de esa necesidad de que las mujeres nos pudiéramos reunir en una asociación gremial, ¿no? Y bueno, ellas pensaban que las alumnas deberíamos de estar integradas desde nuestra formación en la carrera a esta vida gremial, ¿no? Y tuve la gran fortuna, junto con otras de mis compañeras, de que en el año 2000, cuando la maestra consolida este proyecto de AMAO con un acta constitutiva ante notario público, apoyada por mi querida Maya Dávalos, pues muchas formamos parte de ese momento histórico, ¿no? En el que ya es, digamos, oficializada la creación de AMAO. Bueno, conocí a la maestra Estefanía cuando yo estudiaba la licenciatura de arquitectura en el entonces Taller H, actualmente Carlos Lazo. Y bueno, la primera referencia que tuve de ella era una maestra que hablaba y hablaba y hablaba mucho, y que a todos los que nos íbamos cruzando con ella en los pasillos del taller de la facultad, siempre nos preguntaba que si sabíamos qué era el urbanismo, que si queríamos estudiar urbanismo. Ella me convenció, le costó un poquito de trabajo, porque yo estuve casi 3 años en arquitectura. Y cuando ella regresa a dar clases a urbanismo, me dice: Teresita, me gustaría que me apoyaras en la clase de historia, ¿no? De análisis histórico crítico del urbanismo. Y bueno, pues yo encantada accedí, y esa fue la parte de prácticamente 8 años que yo estuve dando clase con la maestra Estefanía, ¿no? Durante 3 décadas o más de 3 décadas, mi vida académica, profesional y personal, pues se fue entrelazando con la vida y con los caminos que llevaba la maestra en el camino del urbanismo, ¿no? Pues yo entré al urbanismo, yo creo que de pura suerte. Y ya llegué, y lo primero que te dicen las otras generaciones que están arriba es como: está la fundadora de la carrera, es la maestra. Y como, me siento como fan, ¿no? Así de la maestra, ¿no? Que fundó, la doctora que fundó la carrera. Y ya me creo que me dio algunas clases de historia, ¿no? Que en realidad las llevaba mucho Sara, la profesora Sara, pero siempre había como anotes de la maestra, ¿no? Me acuerdo que era así, yo me sentía como en un programa de televisión, porque era como: no, pero esto, Sarita, y no, maestra, pero esto. Y entonces así como que había una discusión entre ellas, ¿no? Y ya fue, creo que iba no sé, ya estaba como a la mitad de la carrera, que nos dio multiculturalidad y género, ¿no? Entonces, y justo como que se conjugó con esto, ¿no? De que yo ya estaba como entrando mucho más a la idea del feminismo y así. Dije como, ¿no? O sea, me hizo como muy innovador, ¿no? Que se estuviera hablando, pues, de temas de género como ya algo obligatorio, ¿no? No como una optativa que podrías ahí tomar, no, ya era una materia obligatoria. Y me acuerdo mucho que esa sí era la maestra quien llevaba la clase, ¿no? La doctora Chávez. Y siempre nos interrumpía como: no, a ver, espérame, tienes que hablar bien, ¿no? O sea, incluir a todas y todos. ¿O por qué eso, no? O sea, decíamos algún concepto y decía: a ver, pero detállamelo, ¿no? Explícamelo a fondo. Alguna vez le pregunté como: ¿por qué la doctora ya sigue viniendo, no? O sea, yo veía que pues venía ya con su silla de ruedas, nos tocó hasta con su enfermero, nos ponía a hacer ejercicio en clase con el enfermero y todo el rollo. Y le decía a Ter como: ¿pero por qué sigue viniendo? Y decía: es que la academia es su vida, ¿no? O sea, eso es todo para ella. Y
Me acuerdo la primera vez que vi a la maestra Estefanía. Ella fue al taller H, donde yo estaba estudiando arquitectura, a dar una plática sobre esta nueva licenciatura que iba a surgir. Habló mucho del contexto social en donde está la arquitectura, entonces me interesó mucho porque sentí, vaya, aquí hay una persona que sí está hablando de lo que yo estoy buscando, ¿no? De conocer primero el contexto para luego diseñar. No tanto, digamos, físico o geográfico, sino el contexto social, económico y cultural en donde la arquitectura se inserta. Y creo que eso fue una de las luchas más grandes que tuvo la maestra Estefanía en hacer que los arquitectos, digamos, más convencionales, tradicionales, aceptaran como la licenciatura en urbanismo como algo que era importante en sí. Pero nos motivaba mucho y era diario, o sea, ella llegaba y bajando del coche y encaminándose a la oficina ya estaba dando instrucciones, pidiendo que se lograran cosas, y así estaba hasta el final del día. Y yo creo que hasta la noche, no la acompañaba todo el día, sino que pues estábamos ahí en las horas de clase, pero no había un momento de relajación, ¿no? Siempre ella tenía varios proyectos en que los estaba trabajando y que tenía que echar toda su energía a esos proyectos. Como maestra creo que fue dura. Me puedo acordar de quejas de los compañeros diciendo que pues de que como que no nos soltaba, ¿no? Siempre estaba exigiendo, siempre cumplíamos y demandaba más, pedía más. Y me acuerdo que nos podíamos quejar de estar cansados y todo, pero es que la verdad, solamente así un maestro o una maestra de calidad puede jalar a esos alumnos que sí tienen ganas de aprovechar todo lo que esa persona tiene en ella para dar, para compartir, para enseñar. Y creo que su ejemplo de una maestra pues amorosa pero exigente, ¿no? Estricta pero con un gran corazón, creo que es un excelente ejemplo que ella dejó y una excelente herencia, una valiosa herencia que ella dejó entre todos nosotros que tuvimos la gran fortuna de tenerla como maestra. Y resulta que cuando yo ya llevaba justo el primer año de arquitectura, empezó, la doctora Estefanía empezó con la licenciatura en urbanismo. Y entonces, pues Yarita, vente, yo quiero que seas de mis primeras alumnas de la licenciatura en urbanismo. Vente para acá. Pues bueno, yo era una escuincla que tendría 18, 19, 18 creo. Y pues me encantó, porque era un plan de estudios que incluía más materias hacia lo social. Tenía sociología urbana, tenía economía urbana, cosas que pues en arquitectura no. Entonces, pues me empezó a llamar la atención, me empezó a interesar y dije, va, órale. Entonces, primera generación de urbanistas de la UNAM. Era platicona, dicharachera y te hacía participar. Ella veía cómo, pero hacía que participaras. Hasta los más tímidos, yo nunca fui tímida, pero ella, hasta los más tímidos participaban en las clases de Estefanía. ¿Qué pasó? ¿No ha llegado la maestra? No ha llegado la maestra, y de repente se oía sus taconcitos. ya llegó Manina. Y bueno, eso fue una gran oportunidad, fuimos muy afortunados, fue un impulso impresionante, porque nos llevaba a congresos, nos llevaba a seminarios, nos abrió las puertas de todo. Yo me acuerdo de los alumnos de la primera generación en el segundo Congreso Iberoamericano de Urbanismo, que fue en el 86,
en 1986, segundo Congreso Iberoamericano de Urbanismo. Y ahí estábamos todos. Bueno, no era difícil porque éramos como 7, 8, no sé cuántos, éramos muy poquitos. Pero aprendimos, no solamente en el aula, participamos en muchos seminarios, el seminario que hubo sobre las ciudades medias, Manina nos llevaba, nos traía, nos subía, nos bajaba, y tenía una actitud así, como muy maternal, y como buena madre, también se enojaba mucho con nosotros, nuestra mamá, de todos. La mamá que más atesoro fue la de los últimos años. El vínculo que tuvimos los últimos años fue realmente maravilloso. Y nos volvimos amigas después, o sea, era una persona muy abierta, muy accesible. Pues que era mamá de todos. Era mamá de todos y era consejera de todos. Una generación muy pequeña, en donde la maestra fungía, pues más que como una maestra, yo diría una madre para nosotros. Personalmente, como para mí la maestra Estefanía fue como una segunda mamá, pues ver su nombre completo sobre uno de estos muros me parece un homenaje, pues lo mínimo realmente de lo que ella se merece. Siempre nos seguíamos hablando, nos seguíamos viendo, seguíamos platicando. Ella me seguía dando consejos para la vida profesional y pues yo la seguía escuchando porque se convirtió en mi maestra de vida, ¿no? Bueno, que yo la adoraba, para mí fue una persona muy importante. Sentí muchísimo su muerte, o sea, fue una cuestión pues personal. No solo se murió mi maestra, se murió mi amiga. Y lo que yo vi en su velorio no fue nada más un excelente profesionista. Yo me doy cuenta que mi mamá fue mamá de mucha gente. Ajá. En el velorio yo me di cuenta que tenía muchos hermanos y muchas hermanas. Muchas más que las que mi mamá había parido. Ver que mi mamá no nada más había enseñado urbanismo, que mi mamá había acompañado a seres humanos, que había empujado principalmente mujeres, pero también hombres, que los había cachado en sus brazos cuando habían llorado, que les había dado consejos con el novio o la novia. Hubo gente que se vino de San Luis Potosí a su velorio. Y a las 12 de la noche, porque yo me quedé ahí en la noche con mi marido y varias gentes, y me preguntaron, ¿quieres que cerremos la puerta para que descanses? Le dije, no puedo cerrar la puerta. No puedo cerrar la puerta si hay gente que está manejando desde San Luis Potosí, ¿sabes? Y era bien bonito ver gente en esas últimas horas que llegaba y le platicaba. Yo no sabía ni quiénes eran y luego me acercaba, los dejaba un ratito con ella y luego me acercaba. Y entonces, no sé como profesionista, pero como ser humano, sí dejó un chorro. Y lo que yo te puedo decir, y se lo he dicho a ella, es que para mí fue muy sanador darme cuenta que cuando mi mamá no estuvo conmigo, estuvo haciendo eso, estuvo dando amor. Y una de las tareas más importantes para las mujeres es saber que son dos tareas y que no vale, señores no lo hacen, cambiar una por la otra. Y que los señores que lo hacen son tan tontos, están tan equivocados como las señoras que no lo hacen. Y que lo más difícil es saber compartir ambas. Y que la única manera de poderlas compartir es que sepamos que el papel de las mujeres es diferente al del papel de los hombres. La maestra Estefanía
después de que le otorgaron el emeritazgo, lo que sí quería es que un aula de la Facultad de Arquitectura llevara su nombre. Y entiendo el porqué. La maestra Estefanía, pues ya en los últimos años, meses de su vida, ella quería ser recordada. Nos pedía que un aula llevara su nombre, ¿no? Entonces la representación y la participación de las mujeres en el espacio creo que es clave para empezar a pensar nuevas maneras de hacer las cosas. El espacio que están ahorita proponiendo y que haya tenido la aceptación para el nombre es algo que permitirá que cuando las nuevas generaciones caminen por esta facultad, pues puedan conocer quién fue la maestra Estefanía Chávez Barragán. Sí me ha llamado la atención que la mayoría de nuestros espacios culturales en el país tienen nombre de hombre, como si las mujeres no participáramos de la cultura. También la intención es visibilizar a las 4 licenciaturas, además de visibilizar a las mujeres. Por ello se decidió, por acuerdo con las colectivas, que estos espacios lleven el nombre de cada una de las fundadoras de las licenciaturas o de personas que tuvieron que ver con la fundación, y en el caso de urbanismo es la doctora Estefanía Chávez Barragán, que por supuesto, por ser ella profesora emérita destacada universitaria, es por ello que el teatro, que es, digamos, el espacio colectivo más representativo de nuestro vestíbulo, es el que va a llevar su nombre. Porque antes los que hacían las ciudades eran las gentes, y el papel de los urbanistas, de los arquitectos mayores, de los agrimensores, o como se llamaran en cada una de las épocas, era ayudar con tecnologías, con experiencias, con conocimientos a la población a hacer su ciudad como ellos querían. Necesitamos abrir la alternativa de que la carrera sea más grande. Hay mucha necesidad de contar con más urbanistas que puedan dar respuesta a todas las demandas, tanto a las de los desarrolladores inmobiliarios como a las de la población mayoritaria. La carrera tiene una visión humanista y no debemos perder de vista que lo importante es hacer ciudad. A la mitad de la jornada, ya a las 9:10 de la noche, pues todos ya estábamos cansados de que nos había llevado a conocer al presidente municipal y habíamos ido a hacer recorridos y habíamos ido a zonas arqueológicas, y lo que queríamos era ir a dormir, y la maestra incansable.
O sea, ella decía, bueno, ¿y a dónde? ¿Por qué? Digo, vamos a platicar. Y entonces nos reunía, todos ya con ganas de dormir, pero ella en realidad quería dar su clase en ese momento.